Los de Instagram, perdón. Vale, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy también. En estos tiempos que corren, cumplir 2 veces ya es mucho, así que celebrémoslo. Como hicimos ayer, bueno, para los que nos estáis viendo por primera vez, simplemente creo que está bien recordar que de lo que se trata es de poder hacer una práctica y que una meditación, y cada día pues variará ligeramente, y la propuesta es que nos vamos a encontrar todos a las 8:15 después de haber aplaudido largo y tendido, con todo el sentido del mundo, y que entonces podamos hacer la meditación conjuntamente y podamos aprovechar la oportunidad de no tener que hacer demasiadas cosas, o al menos poder escoger el tiempo de otra manera para practicar conjuntamente. Y como decía ayer, la manera de ordenarnos el día desde la propuesta que hacemos en Casa Virupa es al menos pues empezando el día a las 8 meditando con la comunidad, y a las 8:15 pues encontrándonos conmigo y con la comunidad también para poder meditar. Y así pues mantenemos un poco este puntito de disciplina que siempre es necesario cuando uno está encerrado. Nosotros cuando hacemos retiros, la disciplina nos ayuda a mantener primero esta higiene mental, y luego nos ayuda a poder sacarle mayor partido a la situación, ¿no? Sino desde el mundo en el que normalmente vamos a retirarnos, en el mundo en el que vivimos y en el que trabajamos y en el que nos relacionamos, como todo está pautado desde una especie de necesidad, una especie de urgencia externa, extremadamente justificada siempre, cuando de golpe nos vemos con la oportunidad de ordenarnos el tiempo, no tenemos recursos, ¿no? Y una de las bases para esta estabilidad mental, esta salud emocional, como si dijéramos, es tener algunas pautas y saber seguirlas, ¿no? Tener este poco de disciplina. Así que os animo que, aunque no sea viendo esta meditación, pero que os pongáis un poco de horario, un poco de orden, porque esto siempre ayuda. Como ayer, vamos a hacer primero unas oraciones para poder... nosotros siempre hacemos oraciones que nos recuerdan lo importante, o como predisponer nuestra mente cuando vamos a hacer algo que nos parece que tiene que tener un lugar privilegiado en nuestra mente. Pues no, en vez de simplemente recordarlo, pues intentamos concretarlo haciendo una serie de oraciones que forman parte de la tradición contemplativa que practicamos, ¿no? Del budismo, en concreto de nuestra tradición, que es la tradición Sakya del budismo tibetano. Sangye chodan choki chonamla, janju bardu dani kepsuji, dagi ji sonji personanki, rola penche sangye rupra, jo sangye chodan choki chonamla, janju bardu dani kepsuji, dagi ji sonji personanki, rola penche sangye rupra, jo sangye chodan choki chonamla, janju bardu dani kepsuji, dagi ji sonji personanki, rola penche sangye rupra, jo senchen tanchen devadan, devayu de pariuji, dungalan, dungal jijudan dawariuji, dunga me pedevadam indra variuji,
Nyerin sadan dan drawe danyom lane pariu Jibalen zawe la marin boche Dagi jiwor beme de june Gadrin chempogone jesunte Kusuntungi ngondro salduso Ganga durji marunga bodu Nima june nyulkanyo jejo Nyomi lingara ketu montu Tuto wanchu dralago jalsa Duje chempoda debe Dandu jenji don jebe Naljor wanchu sakyapa Kunga nyimpo la jalsa Zonam pamele drunjin Gembe yeshera gebe Doe sala chegyorba Zonan tsemo la jalsa Zonan kunji de nisi Zangang yachol paroshon Doje simpa kunji Dapa yatsen la jalsa Shesha tanje simpe jayashin Rokungele rupe tuje jen Samye trile sepe tongao Jango la mesha la go jalsa Ratin kuntu sampo nampatru Sopedu dirtan se kempada Sandi tepe da poga Chogya pape shalago jalsa Raga kewe solele trunjin Lempa yampe lodro jasejo Trileo kacho yugetse Shala jalselo Yalkancho me yampe me shoshu Shede shunena keta lepa Kumpanchun jetile kyoe Lo salgyacho shala solvade Nawangutru lari konjidun Rokunga sete chendonala Pende pelu baruetile Samper wanchi gyal poshaten Sol nawa wanchu tempe sawangyur Ke kunkunge lodro kunji Jizin andren trencho rempeso Wangya gyawe wachur shaten Sol drola kunge baljin rinchen Jidu rizun kensen upe Kondru miko setbra trupeku Dorje simpe suke shaten Sol dute nyoso gyada ketsega Sagelun torchoki gyatsoch Sesan kompe wangyur chodruji Tuke kutse trile tarjin Joji mera chanse oshilak Kense toka luzinu dejo Sasu mishi dorje tartenshin Tendro mempe trile tarjin jo. Muy bien, pues ayer hablamos de una manera muy introductoria de cómo hacer para darnos las condiciones externas para poder meditar de manera más propicia, ¿no? de manera más efectiva, y también las condiciones internas, aplicando un ejercicio para poder calmar la mente y entrar en la meditación de manera un poco más ya más relajada y por lo tanto para poder aprovechar mejor este rato de meditación. Y esto creo que puede servir para vuestra práctica diaria, para que podáis aplicarlo en vuestras meditaciones en casa. Y quizás ahora lo que estaría bien es hablar de... ayer dije que no explicaba demasiado la postura y creo que lo que podría destacar hoy antes de hacer la práctica es el tema de la quietud. Y cuando hablamos de una meditación sedente, de la meditación en el cojín, para los que no tenéis experiencia, creo que está bien entender que la práctica sedente, la meditación formal, una de las características que la hacen, que permiten que logremos el objetivo que nos planteamos cuando empezamos a meditar, que es serenar la mente, que es transformar la mente o de entrada al menos con la meditación de calma mental, que es la que practicamos nosotros, es calmar la mente. Tenemos que tener el cuerpo absolutamente quieto, ¿no? Y creo que está bien entender la necesidad de esto. Cuando hablaba antes de la disciplina, creo que está bien entender la necesidad de disciplinar la mente, ¿no? Es bonito ver cómo en sánscrito, cuando se habla de esta disciplina, cuando se habla de shila, en realidad lo que estamos diciendo es apaciguar la mente, ¿no? Hacerla como, de alguna manera, como si estuviéramos refiriéndonos
poder bajar el ruido de la mente. ¿Por qué la disciplina? Porque la disciplina, que para nosotros es una palabra con una serie de connotaciones que normalmente no son muy agradables, y menos a los millennials, hijos de la generación liberada, de imposiciones culturales, es mentira. Nadie se ha liberado de ninguna imposición cultural, pero como al menos nos lo creemos más fuerte y no sabemos muy bien en realidad lo que es medirnos con una imposición cultural. Por eso es más difícil querer hacer las cosas diferentes, pero nos genera como más un poco más de rechazo, ¿no? Pero Shila, la disciplina en el contexto de nuestra tradición contemplativa tiene muchísimo sentido, y creo que es evidente que si queremos hacer algo útil con nuestra mente, si queremos llevarla o habituarla a algo que nos parece más virtuoso o más interesante incluso, no podremos acceder a nuestra mente, no podremos tocarla, no podremos manejarla si no se ha apaciguado previamente, ¿no? Y es decir, una mente con mucho ruido, una mente hiperreactiva, una mente extremadamente agitada, como hablábamos ayer, una mente de mono es una mente muy difícil de dirigir, ¿no? Es una mente muy difícil de acostumbrarla a lo que nos parece interesante. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que una mente sea menos reactiva? ¿Cómo podemos hacer para que una mente tenga menos ruido? Pues básicamente lo que nos proponemos es quitarle cuanto más estímulos, mejor, ¿no? Como entreno. Es decir, nosotros sabemos que si nos exponemos a determinadas situaciones vamos a tener determinadas reacciones, pues es básicamente, mientras nos estamos entrenando, dejar de exponernos a esas situaciones, ¿no? Si sabemos que hay una persona que nos pone especialmente nerviosas, pues es directamente decidir durante un momento, mientras dure el entreno, no exponernos a esa persona, ¿no? En el contexto de la meditación, ¿esto cómo se entiende? Pues, ¿qué es lo que hace que la mente reaccione? Nosotros en el día a día vemos como cuando nuestra mente está muy agitada, y sobre todo los que ya practicáis, que tenéis más esta capacidad de prestar atención, ¿no? De generar atención y introspección, cada vez que hablamos, cada vez que nos movemos, cuando hacemos cosas, cuando respondemos a esta imposición de nuestra propia mente de ser productivos, ¿no? De movernos, de hacer cosas. ¿Cómo podemos hacer que nuestra mente no tenga tanto ruido? Pues dejando de hacer cosas. Y es el primer gesto que hace un meditador. Se para, ¿no? Porque al dejar de hacer cosas, dejamos de reaccionar. Nosotros cuando miramos cómo funciona nuestra mente y observamos qué es lo que hace que haya toda esta sensación de ansiedad, de agitación, vemos que tiene que ver con la atención involuntaria o la capacidad de distracción que tenemos, para que nos entendamos, ¿no? Entonces, cuando de golpe quitamos esas distracciones, es decir, cuando nos paramos, cuando nos retiramos, cuando decidimos dejar de hacer lo que estamos haciendo, dejar de seguir el ritmo que nos está imponiendo el día a día, cuando, por ejemplo, nos sentamos a meditar, lo que estamos haciendo es dejar de exponernos a lo que hace que haya ruido, ¿no? Es apartar las distracciones, al menos las más burdas, ¿no? Lo que hace que haya más reactividad durante el día. No tiene sentido hablar de este ejercicio mientras estamos, o entender el contexto de este ejercicio y de alguna manera pues hablar o tener alguna conversación, o de alguna manera seguir haciendo alguna cosa, alguna actividad, ¿no? Entonces, la propuesta de la meditación sedente básicamente es dejar de exponerse a estas distracciones y hacer que la atención involuntaria, que aunque no tenga distracciones no se para, o por la inercia que tiene, al menos no encuentre de manera tan fácil sitios a los que agarrarse. Cuando estamos parados, cuando estamos sin hacer cosas, lo que de golpe empieza a ser interesante para la atención involuntaria es todo lo que tiene que ver con la actividad mental, solamente la actividad mental, ¿no? Si es que en algún momento hay una cosa diferente a la actividad mental durante el día, porque básicamente todo es actividad
mental o principalmente, ¿no? Pero se vuelve muy evidente, ¿no?, que la atención involuntaria tiene que tirar de recuerdos o proyecciones, ¿no? Tiene que estar en el pasado, tiene que estar en el futuro. Entonces, el primer gesto para poder disciplinar, para poder someter o bañar de disciplina, de shila, ¿no?, de calmar, de pacificar nuestra mente, es sentarnos, dejar de hacer, ¿no? Y el segundo gesto es enfocarnos en un objeto de atención, ¿no?, que en el caso de la práctica que hacemos habitualmente, pues es la respiración. Cuando estamos haciendo esto, estamos diciéndole a la atención involuntaria o estamos proponiéndole a nuestra mente una alternativa a la reactividad, una alternativa a distraernos y punto. Una alternativa voluntaria, una alternativa escogida, ¿no?, consciente. Y esto no es que funcione a la primera, por la propia inercia, como decía, esto nos hace entender de entrada la fuerza que tiene esta inercia, porque cuando nos decidimos centrar en un objeto de atención, en una sola cosa y de manera voluntaria, vemos que es prácticamente imposible sostener esta atención durante más de unos segundos, pero a medida que nos vamos entrenando, vemos que cada vez nuestra capacidad atencional se vuelve más fuerte y por lo tanto que somos capaces de establecer nuestra mente en un objeto a voluntad, ¿no? Y esto, hombre, como podéis entender, nos facilita muchas cosas desde el punto de vista del entreno mental, porque hace que podamos estar pues, de manera consciente o a voluntad pendientes de lo que creemos que es importante, ¿no?, y no de lo que es urgente o no de lo que nuestro entorno nos está imponiendo o no de todas las distracciones que van surgiendo y que dictan en realidad el orden de nuestro día a día o las cosas que tenemos que hacer, ¿no? De golpe podemos escoger lo que queremos hacer, escoger el estado en el que queremos estar y cómo nos queremos relacionar con la gente y con el mundo. Este es uno de los objetivos del entrenamiento mental, ¿no?, más fundamental. Entonces, parando y sentándonos, estableciendo un objeto de atención y volviendo a lo que decía al principio de todo, para lograr esto, para poder realmente acceder a calmar la mente, a generar atención o concentración, una de las herramientas más importantes es que el cuerpo nos acompañe en este gesto de parar, ¿no? No solamente sentándonos en un cojín, sino proponiéndonos que mientras dure el rato de la meditación no vamos a movernos. Lo que hacemos de esta manera es incluso esta inercia que podría quedar en nuestro cuerpo aún, ¿no?, en la relación de la mente con el cuerpo, cuando decidimos parar, pero no podemos dejar de movernos, ¿no?, de tener tics nerviosos o de reaccionar a cualquier microestímulo que nuestro cuerpo nos esté exigiendo atender, ¿no? De esta manera lo que estamos haciendo es incluso este tipo de inercia más sutil también relajarla, ¿no?, también calmarla, pacificarla, ¿no?, o someterla a disciplina, que es lo mismo como he estado explicando. Y esto es lo que va a permitir que nuestra mente tenga la sensación de que realmente no hay otra, o sea, que realmente tiene que centrarse en lo que le estamos proponiendo. Si vamos reaccionando por pequeño que parezca el movimiento, seguimos dándole cancha a nuestra mente para que decida por nosotros, ¿no? Entonces es fundamental cuando estamos haciendo una práctica de calma mental o cuando estamos haciendo un ejercicio atencional, el rato que estemos haciendo el ejercicio, no movernos. Es una de las, digamos, bases para que la meditación sea exitosa, ¿no? Y incluso gente que lleva tiempo practicando a veces se olvida de esta base, ¿no?, de este puntal. Y cuando decidimos parar el cuerpo, cuando decidimos no movernos, ¿no?, ser sólidos, hay que entender que la reacción que eso también, o la
la respuesta a la que nos hace, por ejemplo, el cuerpo cuando no hay esta atención, se manifiesta la distracción de diferentes maneras. Antes he dicho, pues moviéndose o respondiendo a ciertos estímulos, rascándonos o cuando decidimos o el cuerpo decide, como si dijéramos que está incómodo moviéndose y cambiando de postura, pues también a veces pues esto surge en forma de estornudo, en forma de bostezo, en forma de tos nerviosa, ¿no? Como todo este tipo de cosas, cuando uno está practicando, está haciendo meditación, todo este tipo de cosas de alguna manera las está sometiendo, ¿no? a esta atención voluntaria, y no significa que no se pueda estornudar si aparece ahí con toda la contundencia, o que uno, si está constipado, pues no tenga que atender a lo que supone estar constipado, pero sí que en condiciones normales, y tenemos más margen de lo que nos parece normalmente, cuando uno decide estar quieto, uno puede estar quieto. Y nos tenemos que saber exponer a esto y ver entonces la fortaleza o el poder que uno empieza a generar cuando, aunque sea 10 minutos, uno decide no moverse y no se mueve, ¿no? Me parece que es esta fortaleza interna que tiene que ver con muscular la atención. Luego esto nos puede acompañar en el día a día cuando estamos tomando decisiones, y podemos ser coherentes con lo que estamos decidiendo cuando mantenemos un determinado estado emocional que nos parece más adecuado que otro, y podemos mantenerlo pese a a las circunstancias o pese a la vida, ¿no? Y es gracias a esta fortaleza que podemos ganar, y uno de los puntales, insisto, es no movernos cuando estamos practicando. Entonces, teniendo en cuenta esto, si os parece bien, vamos a hacer unos minutos de meditación. Tenemos una postura que básicamente descansa en estas dos premisas: que podamos tener una base sólida, que podamos tener la espalda recta, ¿no? Que podamos tener la sensación de estabilidad, de relajación, y a la vez que podamos tener la sensación de estar alerta, de estar atentos y atentas, de estar despiertos, ¿no? Los que sabéis hacer la postura de Vairochana, o pues la podéis hacer. Y de entrada hacemos respiraciones más lentas y más profundas. Y luego observamos el movimiento de la barriga cuando entra y cuando sale el aire.
Si nos despistamos, volvemos tranquilamente al objeto de atención. Bien, y hacemos una inspiración profunda. Retenemos el aire y lo vamos soltando poco a poco. Muy bien, pues recomiendo para estos días de aislamiento, de cuarentena, que podáis escoger no solamente practicar de vez en cuando, sino en vuestra práctica que podáis intentar hacer este esfuerzo más sutil, ¿no? De que la postura sea inmóvil, que la atención esté bien puesta en el objeto de atención. Porque ya que el primer, como decíamos ayer, creo, el primer gesto necesario para poder practicar bien, que es el de encontrar tiempo, pues nos es más o menos fácil, o aislarnos, como, ¿no? Quedarnos en casa, ya lo estamos haciendo, pues tenemos la oportunidad de entonces de no solamente pues, practicar, sino practicar bien. Y seguro que esto también repercute en la convivencia, porque una mente que está más, que tiene las riendas, ¿no? es una mente más fiable y es una mejor acompañante. Así que os animo a que podáis ir practicando, que podáis ir meditando. Siempre, como decimos, si no sabemos practicar, si no sabemos meditar, sesiones cortas. Y cuando vayamos acostumbrándonos y vayamos viendo cómo podemos sostener la atención en el objeto de atención, pues vamos alargándolas. Pero de entrada 5 minutos, un pequeño descanso, otros 5 minutos, un pequeño descanso. Y así vamos alargando. Si podemos hacer 10 minutos, un pequeño descanso y así. Dicho esto, pues vamos a hacer una oración al final, que hacemos al final de las sesiones. Y nos despedimos hasta mañana a las 8 aquí. A las 8 de la mañana con la comunidad. Sonam digi danche zipanye domnenya peranam panchete que gana chivalon trukpayi zipe sole rolwa jotani sera tanchetu tempe kuchengyo armanu gyan tempanya kito bayi central sayan chungwasho. Muchas gracias.